Ya está mi pantalla. Voy a abrir mi PDF. Está mi PDF. ¿Están viendo mi PDF? Singue. Ya, ese es mi. A ver, agrandar un poquito, a ver, para que se vea un poquito más grande. Ahí. Este es ya. En los libros, en muchos libros, las definiciones varían. Algunos son bien complejos sus definiciones, algunos son bien fáciles. Esta es una forma, digamos, de definir una elipse, bien sencilla. El conjunto de puntos, aquí en la elipse, el conjunto de puntos es este borde que está, ¿no?, marcado con línea continua. Ese es el conjunto de puntos de la elipse. Una elipse es el conjunto de puntos en un plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Los puntos fijos son los focos de la elipse. Entonces aquí hay dos focos, foco 1, foco 2. Entonces la distancia 1 más distancia 2 es igual a distancia 3 más distancia 4. Es el conjunto de puntos de la elipse, generados por un foco, por dos focos, ¿no? Ese es. Entonces, van a presentarse estas elipses de dos formas, de cuatro formas. Uno con en el centro, en el sistema de coordenadas en el origen, en el 0, 0, y otro movido al centro. Entonces, aquí ya, cuando se ha movido el centro de la elipse en el punto HK, entonces lo va a absorber a la elipse donde está el centro en 0, 0. Entonces vas a analizar esta ecuación canónica de esta elipse. Esta elipse tiene, ¿qué compone? Tiene dos focos, tiene dos vértices, un eje mayor, que es y igual a k, y un eje menor, que es x igual a h. X igual a h. Hay dos extremos, h más k más b. Y el otro extremo es h, k menos b. ¿Ya? Hay una excentricidad. La excentricidad es el que nos va a decir si va a ser casi circular, muy alargada, ¿no? Eso nos va a aclarar, no, eso nos va a dar la excentricidad. La elipse tiene excentricidad, no, los otros no tienen. Entonces, además, ¿qué datos necesitamos saber? Necesitamos, aquí está mi ecuación canónica, es x menos h al cuadrado y menos k al cuadrado, ¿no? X menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta es una elipse porque ¿cuándo sería una circunferencia? Si a cuadrado fuera igual a b cuadrado, este ya sería una circunferencia, ¿no? Entonces no son iguales, entonces por eso es una elipse. Eso nos distingue. Es una ecuación cuadrática, cuando completemos cuadrados, vamos a esperar de que sea una circunferencia, una elipse o una hipérbola, ¿no? Fíjense, en esta hipérbola, en esta elipse, hay un signo positivo entre medios, un signo positivo, igualado a 1, siempre igualado a 1, es su ecuación canónica. Además hay dos constantes aquí, A y B, A y B. Además, X está movido en H, ¿no?, y Y está movido en K, es decir, para hallar el vértice necesitamos al centro mover en A, ¿no?, en H, al H más A. Entonces vamos a encontrar el A. Para hallar los focos vamos a tener una constante C. Entonces C le vamos a hallar con esta ecuación pitagórica. C cuadrado igual a A cuadrado menos B cuadrado.
Ese es. Bien, entonces, cualquier ecuación cuadrática, entonces lo vamos a adaptar a estas ecuaciones canónicas. Ahora, hay una cosa importante. Fíjense, en el x menos h al cuadrado, va a estar así. Primero va a estar x menos x va a estar, ¿no? Después y. Así va a estar ordenado. Las constantes a cuadrado, b cuadrado, van a jugar un rol importante. Ahora, en este caso, a es mayor que b. A mayor que b. Entonces, fíjense, a va a ser mayor que b. Cuando va a ser ese caso, entonces la elipse se va a extender en el eje x. Se va a estirar en el eje x, ¿no? Porque a es mayor que b. Entonces, eso voy a cuidar. Ahora, bien, vamos al otro caso. Este es el otro caso. Fíjense. Sigue siendo el x está movido en h, y movido en k. Al completar cuadrados van a aparecer estas fórmulas. Pero aquí van a aparecer el y va a estar cocientado por un número al cuadrado. Al mayor le vas a dar el a. Al mayor le vas a dar a. En este caso, a estamos suponiendo que es el mayor, ¿no? Pero está debajo del y. A mayor que b. En ese caso, la elipse se va a estirar en el eje y. En el eje y se va a estirar. ¿Está? En el eje y se va a estirar. Eso es. Entonces, el c van a seguir calculando por la pitagórica, a cuadrado más b cuadrado. Eso, ¿no? Entonces, ¿qué vas a necesitar para hallar sus vértices? Vamos a tener que hallar el a. Pues ya vamos en el centro. El centro va a ser hk. Entonces, para hallar el vértice 1 y vértice 2 necesitamos el a. Sumar al k y restar al k. Listo. Para hallar el foco necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos c. El c vas a hallar con la pitagórica. C. Al uno le vas a sumar y el otro le vas a restar. Los extremos. Para los extremos necesitamos B. Entonces el B vamos a hallar de aquí. Ya ves, va a estar completa cuadrada si vas a identificar el B. Y ya va a estar identificada la cónica. Eso nomás es. ¿Ya? Esta ecuación canónica que se estira en el X y Y, le va a absorber cuando HK sean 0, 0, 0, entonces se va a ir al origen del sistema de coordenadas. Entonces, va a ser la misma idea nomás. Para hallar el foco 1, vamos a tener que sumar a la coordenada K, en este caso va a ser K 0, 0. O sea, en el Y, en el coordenada Y, le van a sumar el C, y le vamos a restar el C. Entonces, va a ser 0, 0C, 0 menos C. Va a ser, ya va a ser caso particular nomás. Ese es. Ese va a ser la forma de graficar una elipse. Bien, ese va a ser, aquí la tarea es completar cuadrados con mucho cuidado, nada más. Bien, entonces aquí hay una excentricidad, aquí le he resumido. ¿De qué significa la excentricidad? Este es PDF, los paso también, ¿no? Este es excentricidad. Aquí una elipse con vértice 1, está centrada en el origen, 0. Tiene un vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2. Está extendido en el eje X, ¿no? En el eje X. Entonces, hay un triángulo rectángulo que se manifiesta aquí. El B siempre va a estar en el eje menor. El B, en el eje menor. El A va a estar en el eje mayor. A. El C, vamos a hallar con la pitagórica. En este caso va a ser, ¿no?, en la hipotenusa. Ese le vamos a dar C, ¿no? ¿Sí? Así va a ser. Ahora, en estas elipses, si el foco se aproxima si el foco 1 se aproxima al vértice 1, la elipse se va a alargar, se va a estirar.
se va a estirar. El B se va a volver más pequeño, porque el A se va a estirar, fíjense, el A se va a estirar, entre el foco 1 se va a acercar al vértice 1 y el B va a ir bajando. No va a llegar a 0, porque si fuera 0, ya sería una recta nomás. Sería la recta, el eje X nomás, ¿no? Estaría un segmento nomás ya sería, porque B va a desaparecer. Si A se choca con si el foco 1 se choca con el vértice 1, se choca, entonces ya no hay elipse, porque B va a desaparecer. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ahora, si el foco 1 y el foco 2 tienden, se acercan, entonces las elipses van a ser más circulares. Más circulares. O sea, en este caso, está un poco como huevito está. Entonces, si los focos se acercan, foco 1, foco 2 se acercan, se tienden, se acercan entre ellos, entonces se vuelven más circulares. Esa es la característica de ¿no? De cuándo se alarga más, cuándo se vuelve más circular. ¿Quién define eso? La excentricidad E de una elipse se define ¿cómo? ¿Cómo se define la excentricidad? C sobre A. C, pero sabemos que es la pitagórica. A cuadrado menos B cuadrado, ¿no? De este triángulo es. Vamos a analizar luego, ¿no? Este es. Ahora, cuando C es menor que A, entonces este E C es menor, entonces va a ser menor que 1, porque va a ser una fracción menor que 1. Menor que 1. Entonces, esta excentricidad va a oscilar simplemente entre 0 y 1, sin tocar 1, porque si toca 1, ya se convierte en un segmento nomás, ¿no? Tampoco puede ser mayor que 0, ¿no? No puede ser, ¿no? Ya sería una circunferencia nomás. Esta excentricidad es el que regula el alargamiento o se vuelve casi circular. Fíjense entonces, cuando B tiende a 0, B tiende a 0, entonces este B va a tender a 0, entonces será cuadrado, con la raíz se va a simplificar, porque es una cuestión del límite. Va a tender a 0, E va a tender a 1. E va a tender a 1. La elipse es más alargada, ¿no? Cuando tienda a 1 E, va a ser más alargada la elipse. Tiende a 1. Aquí está una gráfica para ilustrar eso. Hay una elipse aquí, el pequeñito, ¿no? Su excentricidad es 0,7, más estiradito, ¿no? Más estirado. Aquí, claro, le he ilustrado, no sé si mal creo que le he ilustrado porque no debía ser. Bueno. Ahora, la excentricidad va bajando, ¿no? 0,5, entonces se va volviendo más circular. Se va reduciendo el E, ¿ya? De 0,7 a 0,5. Se va volviendo más circular. Aquí sigue rebajando, 0,2, se va volviendo más circular, más circular. Esa es la tendencia. Entonces, cuando E se aproxima a 1, más estirado. Cuando tiende a 0, más circular, ¿no? E tiende a 0, más circular. Ese es. Aquí tenemos un ejemplo de donde vivimos. La órbita de la Tierra, ¿no? Gira en forma elíptica, ¿no? Y uno de los focos sería el Sol. El Sol sería uno de los focos. Entonces, la Tierra tiene una excentricidad de 0,017, ¿no? Por eso es casi circular. No casi circular, sino tiende a ser más circular, ¿no? Porque es pequeño, ¿no? Del Marte su excentricidad es 0,093, ¿no? Es un poco más alargado. De Plutón es
más grande, su excentricidad, entonces más estirado desde Plutón. Entonces, así va girando, ¿no? ¿Quién define la excentricidad? Entonces, en la Tierra, aquí tengo un ejemplo, ¿no? La Tierra traza una ruta elíptica, sabemos que es elíptica, pero no es muy elíptica, es casi circular, alrededor del Sol, con el Sol en un de los focos. La longitud de la mitad del eje mayor es de 93 millones de millas. 93 millones, la mitad del eje mayor. El eje mayor, aquí un eje mayor que está en el X, ¿no? El eje menor en el Y. Entonces, la mitad sería del 0 hasta este extremo. Entonces, sería 93 millones de millas. Y la excentricidad de la Tierra sabemos que es 0,017. Estimar la distancia más cercana de la Tierra al Sol. ¿Cómo estimamos con eso? Entonces, la mitad del eje mayor es A. En este caso, fíjense, el extremo es A0. Entonces, en el eje X es 0A. Su distancia es A. Ese es el eje, la mitad del eje mayor. ¿Ve? A. Ese sería 9,3 por 10 a la 7 millas. 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 Entonces, la distancia más cerca del Sol a la Tierra sería entre el foco y el extremo, ¿no? El, el vértice, ¿no? El vértice. Uno de los vértices, aquí el vértice. Entonces, ¿cuál sería? Todo el eje, la mitad del eje mayor es A. Entonces, este pedacito de 0 hasta el foco es C. Entonces, este con rojito sería A menos C. Esa sería la distancia más cercana del Sol a la Tierra, porque la Tierra está girando en forma elíptica. Está la Tierra, está en un puntito. Va a llegar aquí, a unos vértices. Eso va a ser la distancia más corta. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular, para estimar, digamos, esa distancia? Necesitamos A y C. A nos da, ¿no? El A nos da como eje, y necesitamos el C. Pero sabemos que nos da la excentricidad. La excentricidad es C sobre A. C sobre A. Nos da A, el eje, la mitad del eje mayor. Excentricidad nos da. Necesitamos C. C despejamos, ¿no? C va a ser E por A. Entonces, reemplazamos E por 9,9.3 por 10 a la 7 millas. Entonces, multiplicamos. ¿Cómo se multiplica en notación científica? Los coeficientes se multiplican y los exponentes de 10. Entonces, aquí multiplicamos primero los coeficientes y como hay 10 a la 7 nomás, es 10 a la 7 nomás. Entonces, 0,017 por 9.3 es 0,1581, ¿no? Por 10 a la 7. Quiero que esté en 6, entonces puedo mover esta en notación científica. Entonces, si muevo una coma aquí, 1,581 milésimas es por 10 a la 6. Entonces, ya le moví una coma, un exponente ha bajado en un grado, ¿no? 6. Después igual con mi notación científica, millas. Millas. Este sería C. Por lo tanto, la distancia más cercana de la Tierra al Sol es A menos C. A menos C. Entonces va a ser A, tenemos como dato, hemos calculado el C. Aquí está, C. En notación científica, para sumar o para adicionar y sustraer, tienen que estar multiplicados por el mismo exponentes de 10, con la misma exponentes de 10. Aquí está en 7, aquí está en 6. Entonces, uno de esos hay que llevar a 7 o 6. Este lo voy a llevar, el 7 lo voy a bajar de grado. Entonces voy a mover una coma. 93 por 10 a la 6. Le moví una coma. Ahora sí puedo sumar o restar. Entonces sacamos como, factorizamos 10 a la 6
¿no? 10 a la 6. Y sustraemos sus coeficientes. 93 menos 1.581. Metemos a la calculadora y esto nos da 91.409 milésimas por 10 a la sexta. Sería 91.4 millones de millas, porque tiene aquí ceros. 6 ceros están aquí. ¿Ve? 6 ceros. Entonces, 1.000 millones. Entonces, un estimado del Sol a la Tierra sería 91.4 millones de millas. Una milla sabemos que es 1.693 kilómetros. Entonces, es muy grande, ¿no? Muy grande. Del Sol a la Tierra, la distancia más cercana que se encuentra. Ya es un ejemplo de aplicación de la elipse. Ya, vayamos entonces a ver aquí. Estos PDF los voy a ir pasando porque ya están transcritos. Ya entonces, vamos a ir ya sabemos de la elipse y su comportamiento. Vamos a la hipérbola. Luego hacemos los ejercicios, ¿no? Está la hipérbola. La hipérbola es de esta forma. Estas hipérbolas se abren sus ramas se abren en el eje X o en el eje Y. Se van a abrir. No vamos a tratar las rotadas. Estas son las trasladadas nomás. ¿Ya? Una hipérbola es el conjunto de puntos en el plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a los puntos fijos es una constante positiva. Los puntos fijos son los focos de la hipérbola. Los focos de la hipérbola. Aquí hay dos focos, puntitos, dos focos. Entonces la distancia, que está con flechitas, es el conjunto de puntos. Conjunto de puntos. Entonces, D1 menos D2, D1 menos D2 es igual a D3 menos D4. ¿No? Esa es una constante. Esa es su definición, digamos, más... una forma de dar una definición de una hipérbola, ¿no? Mediante focos y conjunto de puntos de la hipérbola, ¿no? Con esta propiedad. Distancia 1 menos distancia 2 igual a distancia 3 menos distancia 4. ¿Ya? Esa es una hipérbola, se manifiesta así. Ahora, estas hipérbolas van a estar en el centro, en el origen del sistema de coordenadas, en el origen, su centro va a estar movido, ¿no? Se van a abrir en el eje X, se van a abrir en el eje Y, entonces va a haber muchos casos. El caso más sencillo va a ser, fíjense, cuando completemos cuadrados, una ecuación cuadrática, va a aparecer un signo menos aquí, menos. Entonces, si se va a completar en una ecuación así, de esta forma, en este caso no se completa cuadrado, se la ha ordenado. Pero al comienzo, con el signo positivo, está x cuadrado sobre a cuadrado. Luego viene y cuadrado sobre b cuadrado. Si es ese caso, vamos a denotar, vamos a decir que la hipérbola, sus ramas de la hipérbola se van a abrir en el eje X. En el eje X. Y le vamos a dar el valor de a su denominador, ¿no? Elevado al cuadrado. A ese le vamos a dar el a. ¿Ya? Bien, ¿qué vas a necesitar para graficar esta hipérbola? Vamos a tener, fíjense, como va a estar, va a ser el primer caso, va a ser 0, 0, el centro, que está 0, 0. Vamos a necesitar entonces vértice. El vértice va a ser generado por A0. Entonces vamos a tener A aquí, identificado, A0. Y restamos, entonces va a ser menos A0. Entonces vas a tener con el generado con el A los vértices. Los focos van a generar con C. Pero C vas a hallar con la pitagórica. ¿Ya? Con la pitagórica. C va a ser raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Aquí no le he notado, pero vamos a ver en el ejercicio. ¿Ya? Así va a ser. Ya, entonces, con la pitagórica el C, como en el anterior caso, pero tiene su ecuación pitagórica. Entonces, vas a hallar su foco
sus dos focos, ya van a tener sus vértices, van a necesitar sus extremos. Para hallar sus extremos, van a necesitar B, pero B va a estar identificado aquí. B al cuadrado, B va a ser identificado. Vas a hallar el punto 0B, el otro extremo 0 menos B. Entonces, ahí van a aparecer dos ejes llamados el eje conjugado, ¿no? Que va a estar de 0B a 0 menos B. Ese va a ser el eje conjugado. Y otro que va a estar del vértice 1 al vértice 2, ese va a ser el eje transversal. Se va a llamar eje transversal. Su distancia va a ser, ¿cuánto sería? 2B. Ya, luego vamos a ver. Entonces, necesitamos, fíjense, hallar sus vértices, sus focos, y además, estos extremos y los vértices nos van a generar un rectángulo aquí, un rectángulo. Eso nos va a ayudar a graficar la hipérbola. Y van a aparecer dos asíntotas. Esas van a ser las diagonales de este rectángulo, pero en este caso mal he graficado, ¿no? Son las diagonales de este rectángulo, las llamadas asíntotas. ¿Cómo generamos? Con y igual a más o menos b sobre a. Conocemos b, conocemos a y x, ¿no? Es ecuación en una recta. B sobre a y sobre la asíntota. Uno con el positivo va a ser este eje, el eje asíntota principal, y la asíntota secundaria con la negativa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el C, A, B. Nada más. Y con eso ya generamos graficamos la hipérbola. Entonces, la gran tarea es ordenar las ecuaciones cuadráticas. Ahora, si está movido, viene aquí, ¿no? Nos referimos a los arcos de la hipérbola como las ramas de la hipérbola. Entonces, esos arcos que estamos viendo se llaman ramas de la hipérbola. Una forma eficiente de trazar la hipérbola es graficar primero los vértices, que ya vamos a poder hallar, los extremos conjugados con B. Trazamos un rectángulo, que genera un rectángulo, tal que estos puntos sean los puntos medios de los lados del rectángulo. Después trazamos las diagonales del rectángulo, que van a ser las asíntotas. Las rectas determinadas por las diagonales del rectángulo son las asíntotas, asíntota principal y secundaria. Los vértices y las asíntotas son las únicas guías necesarias para trazar la hipérbola. Entonces, ese va a ser el método para trazar la hipérbola, ¿no? Ese va a ser el método, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, esta hipérbola está abriendo en el eje X. Ahora, esta hipérbola está en el eje X. Hay uno que está abriendo en el eje Y. Aquí está. Aquí. Dice, la forma canónica de una hipérbola con focos 0 más menos C, con focos, cuya ecuación es. Aquí fíjense, el Y está adelante, Y cuadrado sobre A cuadrado. Entonces, donde está Y cuadrado, le he puesto A cuadrado. A le he puesto ahí también, ¿no? Cuando era X, le he puesto A también. Entonces, X va a ser, X cuadrado va a estar sobre B cuadrado, ¿no? Entonces, ¿dónde está el signo positivo? Entonces, ahí le voy a poner el A, ahí lo voy a identificar. Entonces, como está al comienzo el Y, no está diciendo que se va a abrir sus ramas en el eje Y, en el eje Y. Es una hipérbola con centro en 0, 0. Estamos tratando en 0, 0 con vértices. Ahora, con el A vamos a generar los vértices, pero en el eje Y, pero con la segunda coordenada, ¿no? Los vértices. 0A, 0 menos A, los vértices, con A. Los focos con el C, pero C va a ser, C cuadrado va a ser A cuadrado más B cuadrado, con la pitagórica. Entonces, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, entonces ahí con eso generamos el C. Aquí en el triángulo rectángulo, ¿no? De eso sale. Entonces, vamos a tener C
vas a tener A, para B los extremos, con el B los extremos. Con el B, los extremos con B. Los extremos del conjugado son con más B, un extremo, con menos el otro extremo. Listo, entonces trazamos el rectángulo y trazamos las diagonales del rectángulo y generamos la hipérbola para graficar. Entonces, la única tarea es aquí básicamente es ordenar la ecuación cuadrática, ¿no? De esta forma. Y con eso ya nos orientamos y graficamos nomás ya. Bien. Aquí hay unos ejercicios resueltos, pero aquí es a ver. Ya. Pero, ese sería. Voy a abrir mi pizarra. Con las ideas vamos a tratar de graficar las hipérbolas, las elipses y las hipérbolas. Creo que me faltan dos PDFs que no les he sacado aquí. Estoy viendo las hipérbolas, cuando las hipérbolas están, cuando el centro de la hipérbola está trasladado. Entonces voy a ver las hojas que he transcrito, entonces seguramente no les he sacado foto. Pero estas hipérbolas, ¿cómo se van a graficar? Están centradas en el origen. Aquí está. X, tanto X como Y no están movidos, porque tienen que ser X menos H, Y menos K. Entonces, esa parte, le voy a sacar foto y les mando, ¿ya? Entonces, pero inicialmente, entonces, estamos tratando hipérbolas con el centro en el sistema de coordenadas, en el origen del sistema de coordenadas, ¿no? Ese sería. A ver, voy a abrir mi pizarrón. ¿Qué tiempo tenemos? A ver, 2 minutos. Y entonces, a ver, entonces aquí tenemos 2 minutos, entonces voy a empezar a ver. Y van a copiar ustedes y le van a ordenar de esa forma una hipérbola. Aquí, a ver dónde estamos. Ya. Ya. Entonces, esta es una elipse. Fíjense, si, ¿no? Si lo ordenamos, podría ser una circunferencia, ¿no? Pero no podría ser una elipse porque no hay un signo negativo. Entonces, este habría que ordenar en su forma canónica. Está en X, ¿no? X adelante siempre, entonces Y cuadrado. Entonces, tiene que aparecer el A cuadrado sobre B cuadrado, ¿no? Igual a 1. ¿Ya? Entonces, a ver, copien esta ecuación. Ordénenlo de esta forma. A ver, tenemos un minuto, así. Tiene que estar ordenado de esta forma. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Aquí está. En elipses le vamos a dar al mayor. Entonces aquí sería, el A estaría en vez de B o B en vez de A. Entonces al mayor hay que darle el A. Ese es. A ver, copien este ejercicio y vayan analizándolo. Voy a sacar la foto de los PDFs que me faltan y vamos a empezar a hacer ejercicios. ¿Ya? Entonces, volvemos al mismo link dentro de unos 5 minutos. ¿Ya? De 5 minutos volvemos. Este ejercicio lo vayan ordenándolo de esta forma. Ya, volvemos.